que no es posible, porque la propia idea de una biografía es incompatible con que agote la vida de una persona, y en este caso quizá todavía más, ¿no? Yo creo que, por empezar a hacer algunos comentarios, es extraordinariamente certero cómo se han elegido esos tres descriptores. Supongo que habrá un término más adecuado, pero bueno, el que se me ocurre así de primeras es descriptores que forman el título completo y que efectivamente dicen mucho al lector, ¿no? Judía, filósofa y santa. Los tres descriptores en femenino y los tres cargados de sentido, aunque justamente yo creo que el sentido no es precisamente un orden temporal, no es, en fin, que nació judía, llegó a ser filósofa en su juventud, en su madurez, primera mujer doctora en filosofía en Alemania, y nada menos que con Edmund Husserl. Bueno, interesante como se ve también en el libro, en realidad no abandonó la filosofía ni siquiera cuando se convirtió al catolicismo, cuando entró en la clausura del Carmelo, y por tanto efectivamente siguió siéndolo hasta el final de sus días. E incluso yo creo que la santidad que se recoge en el título, no tiene el sentido, digamos, de la canonización, ¿no? de su persona, en fin, décadas después, sino que justamente en la biografía se va viendo que la entrega extraordinaria de Edith Stein, su generosidad para con tantas personas en circunstancias, en muchos casos verdaderamente extremas, como fueron las de la Alemania, sobre todo en los años 30, pero bueno, también en los propios años 20, dan un sentido de que se puede incorporar hasta ese tercer descriptor muy pronto a la trayectoria de su vida, ¿no? Yo creo que Irene ha conseguido una biografía precisamente profundamente narrativa, sin dar la espalda a la condición de filósofa de Edith Stein, y sin en ningún momento, además, digamos, como forzar el punto de vista o de reconstrucción de su trayectoria, ¿no? de su existencia. Por tanto, esos tres descriptores o tres condiciones, o tres, no sé cómo habría que decirlo tú, quizá, tres fuentes, a mí me recordaba realmente eso, las tres heridas, ¿no? Llegó con tres heridas, la de la vida, la del amor y la de la muerte, ¿no? Y hay algo de eso realmente en el desarrollo del libro, ¿no? Las tres realmente llenas de gozos y de dolores, y además profundamente entreverados prácticamente en todas las circunstancias determinantes de cada una de ellas, ¿no? Por otra parte, también a mí me ha llamado la atención el que es una obra singular, no tanto por su extensión como porque no desfallece. Hasta, digamos, los periodos más, podríamos decirlo así, ¿no? más de transición, los años 20, incluso los años previos a su traslado a Gotinga y su conocimiento de la fenomenología, ¿no? Están presentados con singular viveza y en muchos casos, claro, periodos de su vida menos conocidos, ¿no? Yo diría que verdaderamente las letras hispanas no habían generado una biografía tan intensa y tan personalizada, tan en primera persona, de una filósofa o de un filósofo de esta envergadura, ¿no? Es así, realmente, es que es un poco así. No hay una biografía de Zambrano. Realmente
hay una cronología, presente la de Jesús Moreno, que tú utilizas en el libro. Bueno, hay varias biografías de Ortega, no vamos a valorarlas. Hay justamente también la biografía de Zubiri en la colección Taurus, que yo creo que sí que es una aportación muy significativa y que sin embargo tiene una peculiaridad que bueno, voy a comentar un poco más adelante, porque a mí me ha recordado más tu libro quizá a la biografía de Sartre, de Cohen Solal, que es realmente una gran obra, y sobre todo a la primera biografía sobre Arendt, la que escribe su discípula, John Bruel, ¿no? A principios de los 80, y que en realidad dio a conocer al mundo la vida de Hannah Arendt, incluso con sus sorpresas, ¿no? Es verdad que en esta biografía también hay una cierta presencia de Arendt, de su circunstancia biográfica y académica, en parte, bueno, con algunas similitudes profundas con la de Edith Stein. En concreto, bueno, hay varios momentos, porque también haces referencia a las reconstrucciones un poco de lo que fue la Europa de entreguerras, ¿no? Pero estoy recordando en particular en el año 29, ¿no? Cuando Arendt se doctora con Heidegger, y cuando se va a ver en una situación en que tampoco ella va a poder abrirse paso en la Universidad Alemana después de una tesis, en fin, de extraordinaria calidad, y que en realidad es un paralelo tan claro de la tesis también extraordinaria de Edith Stein del año 17, ¿no? Con Husserl, y que sin embargo tampoco le va a permitir a ella abrirse paso en la Universidad Alemana. Bueno, en realidad es por su condición de judía, por su condición de mujer, por la condición también en que queda la Alemania, en fin, al final de la Primera Guerra. Y en este sentido, claro, realmente tiene, yo creo, el mérito, ¿no? Que la autora, Irene, precisamente no se oculta. Por ejemplo, en estos paralelos con Arendt, pese a que el esfuerzo que ha hecho de elaboración, de documentación, de establecimiento de relaciones es enorme, ¿no? Pero yo creo que le ha salido un libro realmente elegante, porque sin ocultarse, sin embargo, no incurre ningún exceso. No sé si es un exceso, ¿no? Pero, por ejemplo, la biografía de Zubiri, que ya digo, es La soledad sonora, ¿no? Es una gran aportación. Pero sin embargo, yo creo que cae en la tentación de las recreaciones ficcionales. Las recreaciones ficcionales, en fin, de conversaciones, de encuentros, de situaciones. Y claro, aquí, sin embargo, es una biografía, pues, como decirlo, pura, directa, tal, que por supuesto la voz de la autora ya se reconoce, pero claro, no se recrean, no se crean, ¿no? Conversaciones que no están documentadas, en fin. Es verdad que, claro, es muy evidente que el papel de la correspondencia abundantísima de Stein, a pesar de las abundantísimas pérdidas de ese material, pérdidas, bueno, por las circunstancias en fin, traumáticas de su vida, pero también por otras circunstancias como corresponsales como el filósofo Roman Ingarden, que le demandó toda su correspondencia y que ha quedado la de Ingarden a ella, ¿no? Y que hace, claro, también un poco más difícil, como se ve, valorar aspectos y, en fin, detalles de su relación, ¿no? Ingarden es una de esas personas que en los años 20 Stein contribuyó a sostener su carrera, le revisó, en fin, las publicaciones que hacía en Alemania, ¿no? Cuando ella misma pues, estaba en una situación académica, bueno, en realidad hasta peor, podríamos decir, ¿no? Por tanto, yo creo que esta biografía verdaderamente recoge algo así como la vibración
del presente, ¿no? El presente que transmite, el presente vivo, ¿no? Que decimos los fenomenólogos, ¿no? De la existencia y de la circunstancia cargada de incertidumbres y de promesas que fue casi toda la vida de Wittgenstein. Insisto en ese detalle, me parece que no desfallece, ¿no? No detrae intensidad en esos periodos un poco más intermedios, por ejemplo, como se presenta lo que fue la renovación cultural del catolicismo alemán después de la Primera Guerra Mundial. En pocos lugares en que yo lo había leído con tanta claridad. O algunos otros aspectos llamativos. También ya me he referido a la primera de Wittgenstein antes de llegar a Gotinga, ¿no? En que ella misma se presenta como una prusiana de origen judío, que da una idea realmente vivísima de cuál es su inserción en la Alemania guillermina, ¿no? Bueno, y dicho esto, yo voy simplemente a destacar dos aspectos que me parecen muy notables y por otra parte al mismo tiempo muy centrales a la obra. Realmente me van a permitir que, como fenomenólogo, por así decirlo, haga yo público que está estupendamente reconstruida y evocada la novedad maravillosa con que se vivió la fenomenología en esos años entre el 11 y el 14, en que se constituye el círculo filosófico de Gotinga, al que se incorpora Wittgenstein, no en un primer momento, más bien en el año 13, ¿no? En que se revive realmente cómo se consolidó, de qué manera tan peculiar la fenomenología en la filosofía alemana. Como os he dicho, la fenomenología propiamente no se fundó, sino que creció. Y justamente eso ocurrió en esos años en que son los discípulos, los lectores más bien, de investigaciones lógicas, los que quedan maravillados por la potencia, por la promesa del libro y forman el círculo de Gotinga, que aquí se recoge, como el propio Husserl decía, me enseñaron a leer mis investigaciones lógicas. Lo decía en particular de Adolf Reiner, ¿no? Gran mentor también de Wittgenstein. Y quería precisamente insistir en este detalle. Como los fenomenólogos tenemos la verdad un poco de mala fama, de que no se nos entiende, de que tenemos casi un lenguaje propio y tal. Aquí realmente la escritura ágil de Irene hace que el lector pueda orientarse en lo que era ese momento, en cierto modo germinal de la fenomenología entre la querida y antigua ciudad de Gotinga, que son palabras de Wittgenstein, y la otra referencia, también muy impresionante, no puedo recordar Friburgo con alegría, que es Friburgo donde ella se doctora, donde ella se convierte en la ayudante de Husserl, el querido maestro, como ella siempre se va a referir, al que nunca abandonó, ni siquiera cuando él estaba completamente desamparado, también en el Friburgo de avanzados los años 30, ¿no? Y con el que, sin embargo, no llegó a encontrar la manera de trabajar, ese estilo desaforado de pensar y de escribir de Husserl, que le encomienda a Wittgenstein precisamente la composición de los libros que hoy tiene en estado de manuscrito. Él escribía además una estereografía, una especie de taquigrafía alemana que ya tuvo que aprender. Y Wittgenstein le planteaba precisamente, claro, dudas para la composición de los textos, de enlaces, de textos. Y la respuesta de Husserl solía ser, al cabo de 2 semanas, entregarle 1 o 2 carpetas con nuevos manuscritos y tal, para que ella pudiese orientarse sobre esa pega de un enlace.
Esto realmente influyó mucho también en, vamos a decirlo así, en ese encuentro en la forma de trabajo, y sin embargo no impidió que la intervención de Edith Stein fuera decisiva para componer libros de Husserl, en concreto el segundo libro de las ideas para una fenomenología pura, ¿no?, que se suele considerar que es la irrupción de la problemática de la corporalidad en la comprensión de la condición humana y de la racionalidad humana, y también de las lecciones de la conciencia interna del tiempo, que se publicaron ya en el año 28, después de Ser y Tiempo. En realidad aparece ya Heidegger incluso como editor, aunque dice que el trabajo editorial fue todo de Stein, como era realmente, ¿no? Pues efectivamente yo mismo, que llevamos tanto tiempo dedicado a la fenomenología, he revivido en estas páginas pues esta historia realmente asombrosa y realmente que tiene algo de fascinante. Fascinante también en clave española, y voy a conectar ya con el segundo aspecto que yo quería destacar, porque en realidad Investigaciones Lógicas es un libro que fue también crucial para la renovación de la filosofía académica en España. El libro que Ortega hace traducir en el año 29, que se convierte prácticamente en el libro obligado de estudio en la Facultad de Filosofía de la República, ¿no? Es decir, el libro que circula en España y en la América hispana 30 años antes que en francés y 40 años antes que en alemán. Una cosa verdaderamente asombrosa, ¿no? Y que, bueno, establece precisamente un vínculo con el otro aspecto que yo quería, bueno, comentar y destacar, que es la hondura de la conexión española de la vida de Edith Stein, que verdaderamente, claro, no se entiende sin los nombres de Teresa de Jesús y de Juan de la Cruz, sin sus libros, precisamente el libro que desencadena la conversión del año 21 y también su opción por el Carmelo, y bueno, casi sobrecogedor, ¿no?, la presencia de los poemas de Juan de la Cruz en el libro final, en que Edith Stein está trabajando en el año 42, la ciencia de la cruz, y que recurre muy fundamentalmente a las poesías de San Juan y a su propia biografía de, en fin, persecución, encarcelamiento en Toledo, evocado en el libro de Edith Stein. Y ya digo, pues acabado cuando los SS llaman a las puertas del convento de Eg, ¿no? En algún momento del libro, no sé, esto no aquí se lo dices tú o lo recoges de algún autor, la vida de Edith Stein es su mejor obra. ¿Es declaración tuya o...? Compartida con otros, pero no estoy convencido, sí. Bueno, a mí es que realmente me ha parecido pues muy aguda y muy pertinente, y yo quería concluir diciendo que verdaderamente esta biografía es sin duda la mejor introducción, la mejor inmersión en la obra de Edith Stein, desde luego en lengua española. Yo realmente no conozco la biografía internacional, ¿no? Precisamente a través de su vida, ¿no? Y además viene pues en esta edición estupenda, comentábamos un poco antes también en la comida, ¿no? En fin, generosa en el tamaño de letra, con buena ordenación de las notas y tal, y para que no piensen que es, en fin, alabar por alabar. También hemos hecho en falta un índice onomástico, porque verdaderamente es un libro que se va a convertir en obra de consulta, y hay bueno, muchos nombres que realmente no están un poco por todos lados. Hay algunos que sí están casi por todos lados, ¿no? Pero no sé, un Maritain, un Ernst Bloch, ¿no? Antes estaría muy bien. Y ya por pedir, yo creo que un mapa para la siguiente edición, un mapa de las ciudades de Alemania por las que discurrió una vida tan itinerante, a pesar de ser monja de clausura, como fue la de Edith Stein, pues estaría ya estupendo.
Así que nada, muchas felicidades y sobre todo muchas gracias por el trabajo que has hecho. Ahora voy a hablar pura, pero creo que me he dejado sin palabras, necesito que hable pura, porque realmente muchas gracias por esa lectura tan maravillosa que has hecho, donde sentí que entonces este trabajo vale la pena con un lector así. Ya tengo un lector así. Estoy hecha, diríamos. En argentino no sé si es que sirve la expresión estoy hecha. Muchas gracias. Después de las palabras de Agustín, el que ha ensalzado como el mejor documento biográfico y también de explicación de la obra para un público que no tiene que ser necesariamente experto en fenomenología, yo declaro que soy una lectora que ratifica absolutamente lo que has comentado, porque mi presencia aquí es de lectora curiosa, es de lectora heterogénea y sobre todo de devota de las biografías, con lo cual yo creo que este libro es absolutamente paradigmático para este tipo de curiosidades. Y efectivamente, como decía Agustín, la capacidad de conceptualización, pero sobre todo de mediación conceptual que tiene el libro permite no solamente esa biografía que va a través de todos esos elementos de vida, sino que es una reconstrucción también de su obra teórica, pero sobre todo es la evolución de una existencia, de una vocación y de una pasión en movimiento. A mí me ha parecido que es un libro que atrapa desde el primer momento, porque ofrece una polifonía de voces a partir de una documentación exhaustiva, no puede ser absolutamente nada, pero de una riqueza de fuentes extraordinaria. Es muy polifónica, no solamente hace uso, por supuesto, de la propia obra de Edith Stein, que fue además biógrafa en sí, ella también, que sería una cosa interesante también de abordar, sino que reconstruye una genealogía, se ha comentado, una genealogía filosófica de la época, pues, ya arranca desde el siglo XIX, pero sobre todo a mí lo que me ha interesado las primeras décadas del siglo XX, pero es una genealogía cultural, es una genealogía familiar, algo que Irene mima mucho en sus libros. Yo conozco sus biografías desde Eduardo Mansilla, desde Virginia Woolf, es una biógrafa fina, es además muy historicista, pero sin ahogar en el dato. Decía Ramón Gómez de la Serna, el escritor, que además vivió muchísimos años en Buenos Aires y es un excelente biógrafo, un biógrafo no positivista, no historicista, en el que no hay que buscar el dato riguroso ni hay que confrontar la documentación como una verdad, pero él decía que una biografía tiene que ser una convivencia, y una convivencia que permita al lector aprisionar al biografiado o la biografiada infraganti y poder sentir con él esa evolución en movimiento. Yo creo que se consigue en esta biografía. Como decía, es una genealogía, arranca ya no como en Virginia Woolf, que haces un árbol genealógico regular, pero sí una reconstrucción de los orígenes familiares que permite tener esa visión rica y cultural, precisamente también lo hablamos de la comida, del ascenso a través de la formación, de la cultura, también del quiebro que puede suponer la explosión de una búsqueda de conocimiento como es la de Edith Stein y como es su vocación en un contexto de una familia judía en el que su experiencia y su pasión, porque esa contundencia de personalidad que tiene este personaje produce un dolor y una herida, pero también genera una documentación biográfica en torno a ella desde una perspectiva familiar. Y por eso digo que es esa polifonía rica que nos presenta una Edith Stein, por supuesto a través de su epistolario riquísimo de su obra, pero también a través de la mirada de los demás. No es una geografía, tiene una capacidad de registros muy notable y después va también diseminando la experiencia de otros caminos biográficos que ha ido explorando, como el de la propia Virginia Woolf, en el que habla pues, de lo que supuso la muerte del padre, esa aparición de la madre fuerte, que es un referente permanente, que permite también trazar ese puente que a mí me pareció fascinante con Santa Teresa, esas mujeres que dominan la escena y que son también un modelo de virtud, pero sobre todo un modelo de vocación y de perseverancia. Y eso a mí me recordaba Julia Kristeva en el libro Teresa, Amor Mío. Curiosamente también Julia Kristeva, orígenes, ella es ucraniana, ¿no? De origen, viven en Francia, pero parece que es de origen ucraniano. Es búlgara, es verdad, búlgara.
Y en Teresa, amor mío, sabemos que es un alter ego el personaje femenino, pero en esa indagación que hace en una biblioteca y de repente encuentra un tomo de Santa Teresa, por ahí perdido, y empieza a leerlo, se produce también un proceso casi febril de contaminación con la lectura de Santa Teresa y de ese misticismo que conmueve tanto a Edith Stein y que nos hace pensar que también tuvo esas experiencias. Y tiene un proceso un poco similar también, una mujer que se declara atea, pero que de repente se ve en esa convivencia de emociones y de experiencias con Santa Teresa y que hace pensar que tiene la Orden del Carmelo para tener esa capacidad de expandir la subjetividad y de hacerla comunicable a través de lo escrito, ¿no? Habías comentado a San Juan de la Cruz, a Santa Teresa, pero también Santa Teresita de Lisieux, ¿no? Que fue una escritora y también autobiógrafa, ¿no? Entonces me parece que son unas connotaciones interesantes que además nos permiten, y creo que para mí eso es la parte más rica del libro. Agustín ha ido a la parte sustanciosa de lo que es su formación y la aportación de su método en filosofía, pero es la reconstrucción de esa Centroeuropa cultural, también de cómo se gesta una carrera académica a partir de la exclusión, como en el caso de las mujeres, también el nacimiento y el enriquecimiento de las disciplinas académicas, es decir, que tiene muchas capas de lectura, que es la riqueza que tiene que tener una obra, y que permite además, y en eso estás lanzando guiños muy, muy sugestivos y muy inteligentes, a otras figuras, por supuesto, las figuras de los intelectuales que nos llevan Stefan Zweig o Frank Kafka, esa segunda generación de judíos que han conseguido una buena formación, que se empiezan a asimilar en el Estado y que además se sienten profundamente patriotas. Desde luego, la llegada del Tercer Reich y del Holocausto, pues sabemos lo que trajo, ¿no? Entonces, esas capas de lectura yo creo que es lo que permite que un libro que a lo mejor podría ser más adusto, porque es verdad que la fenomenología, y tenemos aquí un experto, puede tener esa idea de un lenguaje propio, algo muy endogámico y quizá con lo que hay que luchar desde una lectura no especializada. Pero en este caso se va enhebrando esa gestación del conocimiento, esa aprensión del conocimiento a partir de ese recorrido por las universidades y esa riqueza de conseguir aprender una época. Eso es creo que lo que ofrece esta obra me parece que es el mayor estímulo para una lectura desde este lado, insisto, de la curiosidad y del amor por las biografías singulares, esa convivencia que ella me permite. Como no sé cómo vamos de tiempo, para que hablemos nosotros más. Entonces yo puedo seguir con mis notas, porque además la biografía la he ido leyendo un poco a salto de mata, pero aún así no he perdido el hilo, porque es una biografía que tiene sus recurrencias. Está haciendo unos giros argumentales y está poniéndose este personaje efectivamente, que va haciendo un recorrido a través de universidades, de diversas profesiones, pero en cada una de ellas va haciendo una inflexión en la que desarrolla un tema. Por ejemplo, uno de ellos también que tiene que ver con el interés por la pedagogía y esa figura de la maestra o la profesora, temas que tienen también que ver con el feminismo, con la figura de la mujer, y que ahí entramos en un tema, me parece que muy sugerente y muy sugestivo, ¿no? Con ese feminismo católico, feminismo de la complementariedad. Es anterior su feminismo. Por eso es ella desde el principio, incluso más visceral. Sí. No, de hecho la llama sufragista antes de ese proceso de conversión, y luego ella va desgranando ese feminismo, bueno, no sé si es esencialista, pero que se va enriqueciendo. Es decir, podemos abordar la figura desde planos muy diversos y todos ellos fundamentados, insisto, con esta riqueza, absoluta riqueza documental, en el que además, bueno, sigues mucho también a Moreno Sanz, que me parece, yo no lo conocía, el especialista, y estableces un diálogo también con la bibliografía. Establezco un diálogo con todos aquellos que han escrito libros que a mí me parecieron interesantes sobre Wittgenstein. Entonces, y no solamente con los
las biógrafas católicas, que fueron las primeras, como sus maestras, o sea, prioras del convento, ¿no? Que son las primeras biógrafas de Edith Stein, sino con alguien que para mí es fundamental, Alasdair MacIntyre, que escribe Edith Stein un prólogo filosófico, que es un filósofo que la retoma desde la filosofía, por supuesto, Moreno Sanz, pero he tratado de, en esto que decía Agustín de la polifonía, que también creo que caracteriza un poco también mi biografía de Virginia Woolf, ¿no? Es que existe esa polifonía. Y yo ponerme en diálogo, y poner en diálogo la obra de Edith Stein, con todos esos especialistas que han hablado de ella, con todas las personas que la conocieron. Entonces, en ese sentido, sí. Por eso comentaba, lo bueno es que vas apuntalando, incluso en la propia escritura autobiográfica de Edith Stein, que claro, la escribe ya cuando ha profesado votos, y es una visión propia de la infancia y de la juventud controlada desde el momento en el que escribe. Y es absolutamente sugerente cómo tú vas matizando incluso lo que ella dice de sí misma, ¿no? Y lo vas contrapunteando con lo que opinan su entorno, porque además consigues recrear sus redes familiares, además de una forma muy extensa, esa mirada familiar sobre el personaje de Edith Stein, pero también de lo que fue su círculo, no solamente el entorno filosófico, sino las amistades. Ese posible amor que tuvo, o sea que es una vida con todo tipo de ecos personales, o sea, cualquier ámbito en el que se quiera conocer la figura de Edith Stein tiene su perspectiva y tiene su análisis, pero sobre todo esa capacidad de estar reflexionando críticamente con la bibliografía actual me parece de una gran riqueza. Y además, a medida que avanza el libro, se va acelerando también el interés, ¿no? Va germinando también esa vida casi novelesca que nos lleva hasta ese final absolutamente truculento. Y luego también esas correspondencias que estableces con otras filósofas del momento, se ha hablado de Hannah Arendt, pero incluso hay alusiones, por ejemplo, a la obra de María Zambrano. O sea que es una obra muy caleidoscópica que dialoga sobre todo desde un punto de vista cultural, con un momento, con una época, y que me parece una riqueza extraordinaria. No sé los años que has dedicado, creo que son 7, 8, son muchos, pero desde luego el trabajo es extraordinario y yo quería agradecer la oportunidad de leerlo, y podemos quizá avanzar un poco ahora en preguntas quizá más. Muchísimas gracias, es un honor que Pura Fernández, que es una especialista en biografía y una biógrafa, también haya leído el libro y haya dicho estas palabras. Tal vez yo me anoté una palabra que dijiste que podría haber sido una biografía más adusta, y no. No, porque Edith Stein fue una mujer apasionada, una mujer en búsqueda de sentido, que primero, para los que no la conocen, voy rapidito. Ella nace en una familia judía, a los 13 años se declara agnóstica, es una gran estudiante, una brillante estudiante. A los 15 años dice que el estudio no le da nada, que quiere experimentar en la vida, o sea, ya es una buscadora de sentido. La madre dice, bueno, está bien, no quieres estudiar, estudias. A los 2 años vuelve a estudiar, como loca, brillante, por supuesto con unos puntajes excelentes y unas calificaciones increíbles, y dice que le interesa la psicología. Y le interesa la psicología con el profesor William Stern. Stern, que es el padre del primer marido de Hannah Arendt. Así que Hannah Arendt de Edith Stein sabía por todos lados. Pero después descubre a Husserl y dice, no, la psicología no, me voy a dedicar a la filosofía. Y el filósofo de nuestro tiempo es Husserl. Y esa madre maravillosa, una matriarca en una época patriarcal, le dice, sí, anda a Gotinga a estudiar con Husserl si vos querés eso. La familia dice, no hagas esto, sos mujer y sos judía, no te van a dar un puesto de enseñanza nunca. Entonces, ¿por qué no seguís una profesión donde puedas ejercerla luego? Porque no sos médica, porque no sos farmacéutica, y aunque sea vas a poder atender a tus pacientes de la colectividad judía. Y la madre dice una frase maravillosa, no le debemos nada a nadie, sé lo que quiere hacer. Entonces, bueno, qué madre, ¿no? Y así como era esa madre, su hija correspondió
totalmente, con una pasión, una búsqueda de sentido que la lleva primero a la filosofía, desde el agnosticismo. Como bien dijo Agustín, Husserl decía en algún momento bromeando que lo iban a declarar a él santo de la Iglesia Católica porque tantos de sus discípulos se convertían al catolicismo. Y bueno, como Adolf Reinach, que bien nombraste, que esa persona fue una persona de una ética y una entrega y un patriotismo alemán impresionante, Adolf Reinach. Y yo creo que cuando Adolf Reinach está en las trincheras, o sea, miren qué momento, ¿no? En las trincheras, él dice, voy a dejar la filosofía, si salgo vivo de esto, me voy a dedicar a la filosofía de la religión. Y lo que hace Edith Stein es llevar a cabo el proyecto de su amigo, al que admiraba, y lo que ella también empieza a considerar cuando Reinach se muere, y ella ve a la viuda de Reinach y a la hermana de Reinach, en vez de resentidas y agobiadas por la tragedia, con una gran confianza en la trascendencia. Esto la conmueve tanto a Edith Stein que Roman Ingarden, que para nosotros los que estamos más también en la literatura, tiene que ver con la Escuela de la Recepción, ¿no? Y fue profesor de Juan Pablo II, por eso Juan Pablo II también llega a conocer a Edith Stein. Entonces digo, Roman Ingarden dice en una carta, yo vi lo que transformó a Edith Stein ese momento de la muerte de Reinach. Entonces ella, como era una mujer tan estudiosa, apasionada, estudiaba desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, comía, seguía estudiando, bueno, era de ese estilo, se pone a leer todo para ver si se convierte, obviamente se quiere convertir, pero no sabe si al cristianismo luterano o al catolicismo. Y ahí llega la lectura del libro de la vida de Santa Teresa, que yo lo he leído un montón de veces, no sé ustedes, pero sí, el libro de la vida de Santa Teresa es maravilloso. Y entonces dice, va por aquí y quiero ser carmelita. Pero ¿qué pasa? El mundo católico alemán, la primavera católica alemana, decía, no, te necesitamos en el mundo, no en el convento, porque hay que formar a la primera generación de mujeres que tienen acceso a la universidad y que pueden ser profesoras. Entonces la hacen estar en el mundo y se convierte en una profesora muy reconocida y una conferenciante famosa, hasta que en el 33 los nazis le dicen, por ser judía, no. Entonces ahí dice, llegó el momento, yo quería ir al Carmelo, voy al Carmelo. Entonces ese es el recorrido y es una búsqueda que los biógrafos católicos han dicho de la verdad. Y yo me esmero en decir que lo de Edith Stein fue una búsqueda de sentido. Una búsqueda vital, una búsqueda... ¿Cómo? Es una Santa Teresa del siglo XX. O sea, es Santa Teresa. Lo que pasa es que el mundo ya no era el mundo católico, con los seguidores, con la posibilidad de fundar conventos y fundar una orden. Pero en un punto era una viajera, como fue Santa Teresa, una gran escritora, y fue una mujer que vivió su experiencia religiosa y la vivió con una intensidad de vivir la vida, con esa intensidad y así vivir las experiencias. Y toda su escritura es esa, aún la más difícil fenomenológica, que realmente me rompí la cabeza. Y se la rompí a todos los amigos fenomenólogos diciendo, por favor, lee esto, a ver si está bien, entendí bien. O sea, porque yo quería eso tan complicado, bajarlo a un nivel que los lectores comunes, como yo, diría Virginia Woolf y Victoria Campo y yo misma, soy y somos. Entonces, bueno, eso es un poco lo que yo les quería contar de mí, Edith Stein. Y la cuestión de la amistad y de la intersubjetividad y del individuo y la comunidad en Edith Stein. Entonces, cualquiera que me pregunta ¿por qué Edith Stein, judía filósofa santa en el siglo XXI? Porque tiene mucho que decirnos acerca de la entrega a una obra, de la búsqueda de sentido, de la entrega a los amigos, del reconocimiento a los amigos y a la familia. Y tiene mucho que decirnos acerca de esta experiencia que se puede tener espiritual y que uno puede guardar para sí mismo. ¿Por qué lo guarda ella para sí misma? Porque así como Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz escribieron en épocas de la Inquisición, donde seguramente hay muchas cosas que no podían escribir porque ellos sabían que había una censura, Edith Stein también, o que la tenían que escribir cuidándose mucho, ¿verdad? Digámoslo así. Edith Stein escribe
su autobiografía y escribe muchas cosas en épocas de la censura, porque estaban los nazis en el poder. Y es maravilloso cómo logra transmitir igualmente a través de lo no dicho y cómo a través de lo no dicho se conecta con Teresa de Ávila. ¿Por qué? La gran pregunta es ¿por qué leyendo a Teresa de Ávila se convierte al catolicismo? Y yo creo que una de las respuestas es esa justamente. Teresa de Ávila, hay algo que no dice en su autobiografía, no lo puede decir en su momento, que su abuelo era un judío converso. Entonces Teresa, cuando reforma la orden también del Carmelo, lo que quiere sacar es la jerarquía, ¿no? Esa vida principesca, quiere volver a la orden primitiva, a lo que importa en la vida es lo que hagas, no de dónde provengas, lo que importa en la vida son los hechos. Y esas palabras, cuando los tratan de reflejar lo mejor posible, que siempre las palabras sabemos que tienen un problema, ¿no? Pero siguen intentándolo y eso es lo que nos hace humanos, seguir intentándolo. Entonces, en ese sentido, creo que tiene mucho para decirnos. Creo que en una época donde se apunta mucho a la búsqueda del placer, a la vacuidad y una sensación, la era de la angustia, el consumo, ¿no? Este tipo de personajes y de personalidades tan entregados a la búsqueda de sentido tienen mucho para aportarnos en el siglo XXI. Es que el capítulo este es un prodigio, es lo que decía, empatía, esa capacidad, ¿verdad? Y tú además como experto, imagino, esa minuciosidad con la que lo vas definiendo. Ella dice, y acá lo dijo Agustín bien, que Husserl después va a trabajar y va a aparecer esa fenomenología de la corporalidad. Y justamente Edith, cuando escribe la tesis de empatía, dice, tengo un problema con Husserl. Yo defiendo la necesidad del cuerpo para la empatía, ¿no? Y además el conocimiento de la realidad, esto es maravilloso también de Edith Stein. Esa es la tesis de Husserl, digamos, unos años después. ¿No? Pero ella ya se había ido del mundo católico, ya se había ido a un convento, ya se había ido de ese mundo académico, entonces por eso el mundo académico no la sigue buscando, porque ustedes saben, ¿no? Para estar en el mundo académico tenés que estar, no te vas, te jubilaste, te fuiste. Ella no se jubila, se va a un convento, que es lo mismo que irse. Entonces, para que la reconozcan pasan otras cosas mucho tiempo después. Y bueno, esa necesidad del cuerpo para la empatía, pero además hay algo que ella dice que es maravilloso, que nosotros tenemos un conocimiento de las cosas y de la realidad que es nuestra, pero que el otro, en la intersubjetividad y en la empatía, nos permite corroborar la realidad, que nosotros solos no quedamos en un solipsismo también, ¿no? Entonces, esa necesidad del otro, lo que le puede dar el individuo a la comunidad, el individuo en la intersubjetividad, y es algo que, bueno, que estamos ahora como necesitando mucho también, ¿no? Ella nos da una línea para pensar en lo que pasa en este tiempo, en este siglo XXI. ¿Os parece si abrimos el turno de preguntas? Igual quiera participar, hay muchos expertos en la sala. Pasad el micro mejor, sí. ¿Alguien quiere hacernos una pregunta? Hola, ¿qué tal? Por esa introducción, dice, por mi parte comencé a interesarme en su vida y en su obra en 1998, año de su canonización, cuando escribí una semblanza biográfica en la revista El Arca. ¿Tú aquí tendrías 33 años? No, yo soy una niña prodigio. En realidad, Edith empezó a leer temprano, no sé, Hannah Arendt. Yo ya a los 3 me leía. No, era más joven todavía. ¿Qué le dirías hoy a una mujer de esta edad, como fuiste tú, con todo lo que has aprendido de Edith Stein? ¿Qué le dirías a una generación que hoy en día puede descubrir? Hoy hubo dos periodistas muy jóvenes. Me llamó la atención. Una que me hicieron notas. Una de 22 años y una periodista de 28. Y ahí, más o menos, fue la época en la que yo comencé a leer primero San Juan de la Cruz. Entonces, mi primer trabajito sobre el cántico espiritual de San Juan de la Cruz es más o menos a la edad que tenían estas jóvenes de hoy. ¿Y qué les diría?
que lo lean, que lean esto, porque lo que vi en estas dos periodistas es que se interesaron y que les pareció que justamente en esta época una personalidad como la de Edith Stein tenía mucho para decirles, que justamente esa búsqueda, es que hay que buscar y que no podemos dejar lo que caracterizó al ser humano, que es la búsqueda de la belleza, de la literatura, toda la historia que tenemos, todas las preguntas, todas las búsquedas filosóficas en manos de una tecnología que nos resuelva, o una inteligencia artificial que nos resuelva, porque si le dejamos todo a ella, ¿qué nos queda a nosotros? ¿En qué nos convertimos? ¿No? Tal vez en gente que toma sol y así, consume, o sea, en que el placer, en esa búsqueda frenética del placer, y dónde está el sentido. Entonces, estas buscadoras de sentido creo que tienen mucho que aportar a todos los jóvenes, y creo que hay muchos jóvenes que están buscando y que encuentran a su Edith Stein, o que encuentran a otra que les ayude en este camino. Toda esta gente nos ayuda en nuestro camino. Hay gente que vivió 2 guerras mundiales y no se desesperó. O si se desesperó, siguió bregando y en la lucha, ¿no? Hasta último momento escribiendo, sabiendo que su destino iba a ser la cruz, hasta último momento estuvo escribiendo sobre San Juan. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Bueno, no tengo una pregunta, sino un comentario. Estoy muy feliz de estar aquí. Yo soy de Argentina y llegué hoy a Madrid. Y coincidió cuando veo el flyer de la presentación de Irene, yo dije qué maravilla poder estar. Así que, bueno, primero pido disculpas porque llegamos tarde, porque estamos recién llegados a Madrid. Y quería felicitarte, Irene, por tu búsqueda incesante en la investigación, por tu trabajo anterior sobre Virginia Woolf. Y quería aportar esto, que cuando Irene pone el ojo, es un ojo clínico que pone sobre una figura que le ha interesado a ella y que tiene tanto para aportar a la comunidad. En este caso, bueno, más enfocado en la filosofía, pero también en la literatura, como se dijo por aquí, esto de la polifonía de voces y esa visión caleidoscópica que solo puede tener una persona muy inteligente, sensible y con una investigación maravillosa. Así que bueno, felicitarte y compartirte mi alegría de poder acompañarte hoy en esta presentación. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad son un montón de lectores, de amigos, de gente que conozco de España. Mi hija que vino y también me sorprendió. Así que para mí hoy es un día muy especial. Es un honor enorme que Agustín haya, desde la filosofía, hecho esta lectura. Yo espero que haya quedado grabada, porque realmente me impactó muchísimo, y que desde la capacidad y crítica, desde su experiencia biográfica pura, también haya hecho esta lectura, y que estén todos ustedes aquí. Y tal vez también hay unas personas, como uno de los editores de las obras completas de Edith Stein, que están en la editorial del Carmelo, que no pudo venir porque creo que está ahora en Vietnam, o otros amigos que no los voy a nombrar, pero que están en distintas partes de viaje y que hubieran estado. Y eso también a todos, a los que quisieron venir y no pudieron, y a los que están acá y a los que nos están viendo en este momento, les agradezco muchísimo y espero que la lean y que encuentren en Edith Stein mucho de lo que encontré yo. Imagínense, cuando alguien te toma tantos años para escribir sobre ella, es por algo, ¿no? Y yo no podría escribir, eso sí, les digo, desde el odio, porque la verdad, si a una persona no me interesa, me parece horrible, yo no voy a desperdiciar años de mi vida en alguien que... espantoso, realmente. Puede ser gente que le encante hacer biografías sobre... que sí lo haga, pero
Eso es la personalidad de cada uno, yo no lo haría. Entonces, para mí ha sido una gran compañía, así como Virginia Woolf fue una gran compañía, como Victoria Ocampo a su manera ha sido una gran compañía, Edith Stein ha sido una profunda, reveladora compañía. Y me ha enseñado mucho. Y entonces eso es lo que me gustaría que los demás tengan. Y es eso, ¿no? Lo de la biógrafa. En el caso mío, que me pasó con Virginia Woolf lo mismo. Mis libros siempre, o sea, los libros que yo leo para escribir una biografía se miden en la biblioteca por metros y metros, anaqueles y anaqueles, ¿no? Porque uno tiene que leer mucho para poder todo eso condensarlo en esa que aquí han dicho polifonía y llevárselo al lector para que no tenga que leerse los 30 metros de libros y que encuentre aquí eso, sin que yo le esté dictando ninguna interpretación posible, sino dándole justamente toda esa polifonía para que el lector se construya a su propia Edith Stein u otras de las biografiadas. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, gracias. Conforme estuviste descubriendo este personaje, que has dedicado tantas horas con ella, ¿no? Si pudieras preguntarle algo, ¿qué sería? No sé, alguna contradicción, una curiosidad, algo que te haya llamado la atención, ¿no? Edith, ¿pero esto por qué? ¿O esto para qué? ¿O esto...? No sé, Sí. o algún aspecto que te gustaría, pues eso, preguntarle, Eso ¿no? es importantísimo, ¿sabes? Porque Edith Stein no dice que ella haya tenido experiencias místicas, por ejemplo. No lo dice ella, pero lo dicen sacerdotes, confesores, amigos íntimos. Ella las tuvo. Entonces le diría, contame todo lo que te tuviste que callar por ser mujer, por ser judía. Contame todo lo que no pudiste decir. Eso le diría. Creo que ella no escapó de su destino. Hasta último momento quiso irse, quiso que la lleven con su hermana a Suiza. O sea, no, tampoco es que buscó morir en un campo de concentración, porque eso no lo buscó. Pero ella aceptó su destino y vivió con convicción y esa elección de nombre que ella hace. Teresa por Teresa de Ávila, Benedicta por la orden benedictina con la que ella tuvo mucha relación, y de la Cruz por el camino de la Cruz, ¿no? Que bueno, que sí, fue lo que después vivió. Pero le preguntaría eso, todo lo que no pudo decir. ¿Alguna otra pregunta? ¿Una última pregunta? Hola, gracias por esto, es maravilloso verte. Quiero saber tu proceso creativo. ¿Sos ordenada? ¿Sos desprolija? ¿Escribís a mano? ¿Escribís a máquina? ¿Escribís con post-its? ¿Tenés un corcho en tu lugar de trabajo? ¿Cómo es tu proceso? Sí, a ver, sí. Bueno, cuando escribí las biografías largas, que son las de Virginia Woolf y los libros más largos, digamos, y de Edith Stein, y tan partiendo de los ancestros, llegando a su infancia, todo el contexto y su vida, y hasta la crítica posterior que dice sobre esto y que dice sobre aquello. Y bueno, hay que leer mucho. Entonces, una cosa es la lectura, el tema de la lectura. Y es enloquecedor para mis editores y sobre todo para mi gran amiga que no quiere que la nombre, pero te estoy nombrando. Espero que estás escuchando esto por el Instagram. Porque yo tengo una amiga que es lectora y estudió edición también. Y ella me lee todo. Entonces, hace una primera lectura, ¿no? Y yo pongo las referencias, y ella en prolija, ¿no? Porque es así, tengo esa suerte, tengo esa amiga. Y entonces, digo, ya está, sí, ya está. Y al poco tiempo ella me devuelve la lectura y yo digo, ay, no, porque encontré otro libro. Entonces agrego, corrijo, qué sé yo.
Entonces es un ir y venir permanente. Que lo mismo me pasó con mi editor argentino, Roberto Montes, que seguramente va a estar también viendo estos de Argentina, que Roberto me dice, saca páginas, son muchas. Vas a hacer una biografía más corta, ¿no?, que la de Virginia Woolf. Y digo, sí, va a ser más corta. Entonces cuando le doy, le digo, tiene 200 páginas menos en Word. Me dijo, pero es muy larga igual. Entonces cortala. Bueno, dale, vamos a trabajar en que la corte. Empiezo a trabajar, pero claro, mientras yo seguía leyendo sobre Edith Stein, entonces cortaba de acá, sumaba de allá, cortaba de acá, sumaba de allá. Y llegó un momento que le digo, mira, Roberto, yo ya no puedo hacer más nada. Yo corté de aquí, sumé de allá, te lo confieso. Te lo dejo en tus manos, sé que cortar y podar bajo tu responsabilidad. Y ahí fue genial porque me dijo, no, este libro tiene que salir como está. Pero el proceso es ese, es ir y volver, ir y volver, ir y volver, hasta que llega un momento que ya está, que no puedo ir y volver más, que yo siento que ya está todo. Siempre va a haber algo más, ¿no? Siempre hay un aporte más, pero que ahí está, de todo lo que yo leí, volcado el resultado y ya está. Sí. Muchas gracias. Gracias a todos gracias a Agustín, a Pura, a Alberti, a vosotros. La autora firmará ahora ejemplares, si os parece bien, y iremos por concluida la presentación.